con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Carlos José Holguín a la Alcaldía de Cali. Carlos José Holguín Molina es abogado con especialización en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó cursos de Políticas Públicas de Seguridad y Defensa Nacional en Washington y en Comercio Exterior de la Universidad Georgetown en Washington. Se ha desempeñado como secretario privado ad hoc de la Gobernación del Valle, secretario de Educación y de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali, consejero de la Misión de Colombia ante la OEA en Washington y como embajador de Colombia en Ecuador. Actualmente aspira a ser alcalde de la ciudad de Cali. Después de conocer las problemáticas de seguridad por las que atraviesa la ciudad de Cali y de identificar unas posibles estrategias para combatir la violencia en la ciudad, Carlos José Holguín se apunta a un nuevo reto asumiendo la alcaldía de Cali. ¿Cuáles son sus propuestas? Hoy lo veremos en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Carlos José Holguín para la Alcaldía de Cali. Muy buenas noches, Carlos José, bienvenido a nuestro programa El Ágora. Muy buenas noches, Ángela, un saludo muy especial para ti, muy complacido de estar en tu programa, igualmente un saludo a través tuyo y de tu programa para todos los caleños y caleñas. Bueno, Carlos José, tú vienes de ser secretario de Gobierno, una de las carteras más polémicas que ha tenido la Alcaldía. ¿Cómo puedes tú ofrecerle seguridad a los caleños si vas a ser alcalde? Bueno, pues el tema de seguridad, sin lugar a dudas, Ángela, ha sido tradicionalmente en la ciudad de Cali uno de los temas más complejos, más difíciles. Y yo diría que no solamente la ciudad de Cali, Colombia entera, lamentablemente, ha sido un país muy afectado por diferentes factores de violencia. Y ni siquiera de ahora, llevamos 40 años, hay quienes dicen que más, de mucha violencia de muy diferentes tipos. Y por supuesto que Cali pues, no es la excepción, como no lo es prácticamente ninguna ciudad de Colombia. Por fortuna, considero yo que hemos comenzado a dar unos pasos exitosos en esa búsqueda de una mayor seguridad. Por fortuna, cada día los recursos para la seguridad ciudadana son mayores, porque en la medida en que el país ha ido superando su conflicto interno, pues ese conflicto interno que tanta atención y tantos recursos demandó, empieza a liberar atención y recursos para lo que finalmente más afecta al ciudadano, porque el ciudadano del común de pronto en una época se vio muy afectada por el tema del conflicto interno, pero de hace unos años para acá ya no, es la delincuencia común y corriente la que nos afecta a todos los ciudadanos. Entonces, hay una serie, por ejemplo, la que padecemos a diario, el hurto del celular, el atraco en el carro, en el semáforo, el robo en la residencia, cada día esos problemas de seguridad ciudadana que durante mucho tiempo pasaron un poco inadvertidos porque teníamos una problemática mucho más compleja, pues empiezan a tener más atención, de modo que es un buen momento, es una buena oportunidad para poder mejorar en temas de seguridad ciudadana y de hecho con el alcalde Rodrigo Guerrero ya comenzamos, o sea, no es algo que vamos a iniciar, yo no digo que voy a ver qué me voy a poner a hacer o qué voy a plantear, ¿no? Entonces ya ese es un trabajo que hemos iniciado y que yo aspiro a poderlo continuar porque creo que hay que seguir una ruta que ya está marcada. Pero fíjate, por ejemplo, que en Bogotá, con Antanas Mocos y después con Lucho y finalmente pues también con Petro, pues se han logrado disminuir muchísimo los índices, por lo menos de asesinatos. Es decir, Bogotá ya no es una de las ciudades más inseguras del mundo, como Cali sigue siendo la tercera ciudad donde hay más homicidios en el mundo. Entonces, ¿cómo se logra, por ejemplo, que en el mismo país una ciudad pues capital como Bogotá llegue a controlar hasta cierto punto su inseguridad? Son varios elementos. Uno, primero, tú lo anotas, tú has mencionado varias administraciones, allí creo que alcancé a contar más o menos 12 años, de ser consistentes en unas políticas y de tener continuidad.
Aquí en Cali no hemos tenido eso. Aquí en Cali cada 4 años han habido cambios muy radicales en el estilo de gobierno, en las prioridades de los gobernantes, en las formas de actuar. Si nosotros logramos tener un plan estratégico de convivencia y de seguridad que involucra un aspecto social importantísimo, no es solamente temas de más policía o temas de más medidas de seguridad o de medidas de choque que son meramente temporales, sino que logramos tener una continuidad en estas políticas de mediano a largo plazo, con seguridad que vamos a ver la misma transformación de lo que ha sucedido en Bogotá. Inclusive hay quienes hablan que ahora, por circunstancias muy particulares, ha habido un retroceso en algunos temas de seguridad en Bogotá. De hecho, por ejemplo, la última encuesta de victimización del DANE, que son encuestas bastante exactas sobre cuál es la realidad de lo que sucede con los delitos comunes que no se denuncian y que por lo tanto hay que recurrir a estos mecanismos de encuestas para saber realmente, uno encuentra que Bogotá hoy por hoy es la que tiene la tasa de victimización más alta de las 28 ciudades analizadas en esa encuesta. Entonces, y Cali está inclusive por debajo del promedio nacional. El promedio de victimización a nivel de toda Colombia es 18%. Eso lo que quiere decir es que de cada 100 personas encuestadas, 18 dicen que han sido efectivamente víctimas de algún delito, así no lo hayan denunciado. En Cali son 13, o sea, estamos por debajo. En Bogotá son 26. En ciudades como Pasto, Ibagué, Armenia, Medellín, están o igual o por encima de ese promedio nacional. Entonces mira cómo en Cali nosotros a veces somos muy duros con nuestra propia tierra, muy duros con nuestra propia gente, y eso no está mal. Yo creo que eso sirve para que todos nos toquemos un poquito y queramos hacer mejor las cosas. Pero a veces por ser así de duros y de drásticos, desconocemos unos avances y unos mejoramientos, que muchas veces, porque lamentablemente las noticias malas a veces venden más que las noticias buenas, pasa un poco desapercibido. Pero Cali ya comenzó en ese proceso de mejoramiento. Aquí lo que requerimos es un sostenimiento de estas medidas y que el tema de seguridad y el tema de convivencia sea un tema prioritario en la agenda de los próximos mandatarios, que tenga recursos suficientes, que yo reconozco y fui víctima inclusive de eso. A mí me tocó el primer año de la Secretaría de Gobierno con un presupuesto para seguridad escasamente de 12.000 millones de pesos, eso es ridículo. Bueno, este último año la administración Guerrero ya van a ser cerca de 30.000 millones de pesos para seguridad, pero falta todavía mucho más. En la medida en que los gobernantes de la ciudad tengan el tema de seguridad y convivencia ciudadana como un tema prioritario, un tema consistente, un tema que tenga continuidad, seguro que vamos a ir logrando ese mejoramiento. Porque eso es lo que la gente se queja, ¿no? La gente se queja de la inseguridad y del desempleo. Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy específica, tiene que ver con el Cerro de las Banderas. El Cerro de las Banderas, allí se conjuga inseguridad, desempleo y problemas del medio ambiente. ¿Se ha pensado hacer algo con el Cerro de las Banderas? Porque según entiendo todavía no se ha logrado ni siquiera erradicar las minas ilegales. Sí, por supuesto. Yo he venido planteando la necesidad que todos nuestros cerros tutelares, desde Bataclán, en el norte de la ciudad de Cali, Menga, el Cerro de las Tres Cruces, el Cerro de Normandía, el Cerro de la Bandera, todos estos cerros tutelares, el mismo Cerro de Cristo Rey, tienen que tener un manejo integral y un manejo prioritario. ¿Un manejo integral en qué sentido? En que no solamente son temas de minería ilegal, es tema de deforestación, son temas de abandono de esos cerros, no hay proyectos que permitan desarrollar corredores ecoturísticos en estas zonas que le permitan que estos se vuelvan unos sitios de recreación para la ciudad, a pesar de que en medio del abandono, en medio de la inseguridad que tienen, en medio de la minería que hay, el Cerro de las Tres Cruces, por ejemplo, es visitado diariamente y recorrido diariamente por cerca de 5.000 personas y los fines de semana sube todavía más. El Cerro de las Banderas, en medio de los socavones de las minas, con el peligro que eso encierra y todo, hay personas que diariamente suben y bajan de él y hay unas graditas allí más o menos. Se hicieron unas gradas. Unas gradas medio improvisadas, con un peligro además altísimo. Bueno, pues llegó la hora de que eso tenga una prioridad y que empecemos a hacer un proceso de reconversión minera para las gentes que allí trabajan, porque ¿cuál es el problema con cerrar o no cerrar esas minas? Yo cerré como secretario de Gobierno en el Cerro de la Bandera
creo que algo así como 130 socavones. Además, eso es de una complejidad técnica impresionante. Nos tocó pedir un apoyo al Instituto Nacional Minero porque las implosiones tenían que... Bueno, toda la complejidad que tú quieras. Logramos con una gran dificultad cerrar 130. Tú vas a ver a la vuelta de 2 años que hicimos eso y prácticamente están abiertas casi las mismas. ¿Por qué razón? Porque allá hay unas personas que viven de esa y porque no se les dio empleo. Entonces, pues sí es muy importante, yo creo que enfocarse un poquito en ese cerro, que además es un símbolo de paz. Allí fue donde el M19 puso sus banderas. Sí, correcto. No, y por eso yo hablo de que tiene que ser un tema integral, porque es que no es simplemente vaya a cerrar las minas, o simplemente siembre unos árboles y haga una reforestación, como de hecho lo está haciendo la CBC. Es que si a esto no le ponemos un concepto de integralidad, donde una solución social para las personas que allí trabajan, una alternativa de reforestación que sea sostenida, probablemente hecha con las mismas personas. Yo planteé, cuando la CBC comenzó a hacer este proceso de reforestación, planteé que esa fuera la posibilidad, que esos mismos mineros fueran los que reforestaran, fueran los que cuidaran, se volviera una especie como de brigadas guardabosques, fueran posteriormente los que manejaran el parque que desde la época de Mauricio Guzmán se tiene pensado hacer allá, un parque ecológico, un parque que sea recreativo para la ciudad. Entonces, si tú haces una sola de esas cosas y no haces los demás, se pierde todo lo que se hace. Allí hay que acabar con la minería, pero hay que buscar alternativas de desarrollo laboral para estas personas, hay que hacer reforestación, pero al mismo tiempo hay que buscar quién va a sostener esa reforestación y hay que montarle a eso un modelo sostenible que haga que esas zonas, y particularmente por supuesto el Cerro de la Bandera, sea utilizable para la ciudad y probablemente inclusive rentable, que le permita una autoinversión en el sostenimiento de lo que sin lugar a dudas tiene que convertirse en un parque recreativo para la ciudad. Eso sería muy importante que ojalá pues que los candidatos a la alcaldía retomen ese tema porque es un tema importante para la ciudad, importante para la seguridad también. Vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos José Holguín, candidato a la alcaldía de Cali. Carlos José, ¿con cuál alcalde te has identificado más en tu paso por la Secretaría de Educación y en tu paso por la Secretaría de Gobierno? ¿Y con cuál de las dos actividades te ha gustado más? Poncho, muy buenas noches, muy complacido de tener esta oportunidad de hablar contigo, una persona tan conocedora de toda la historia de nuestra ciudad. Pues mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con 3 diferentes alcaldes. Primero con Mauricio Guzmán, fui su secretario de Educación. Posteriormente con Ricardo Cobo, fui su secretario de Gobierno. Y recientemente con el doctor Rodrigo Guerrero, quien fui también su secretario de Gobierno. Yo para todos ellos lo único que tengo es una inmensa gratitud. Primero porque todos ellos me dieron una oportunidad única en la vida. Tú lo sabes, tú también la has tenido, que es servirle uno a su ciudad. Esa es una oportunidad de la cual yo vivo muy agradecido porque siempre me ha gustado el servicio público, esto es lo mío, yo he sido funcionario casi que toda mi vida, o por lo menos en la política he estado, y tanto como funcionario como político, uno lo que hace es servirle a la gente, esa es la realidad. De modo que yo tengo una gran gratitud para todos ellos, cada uno tiene su estilo muy particular, algunos más exitosos que otros en unas cosas. De Mauricio Guzmán, por ejemplo,
su simpatía, ese carisma que tenía con la gente. Fue un alcalde muy, muy querido por los ciudadanos y eso pues es altamente grato. Con Ricardo Cobo, pues su estilo muy vertical y certero en algunos temas. Nos tocó dar unas peleas muy duras, pero que finalmente salieron adelante, como por ejemplo la recuperación del espacio público de la carrera octava. Lo mismo de la 13 y de la 15, de la calle 13 y de la calle 15, que posteriormente son los corredores del mío que hoy por hoy están funcionando allí. Ese fue un proceso previo de recuperación del espacio público para luego poder construir las obras que vinieron del mío. De modo que allí también tengo unos recuerdos muy importantes de cosas que se hicieron. Y ahora último, pues con el doctor Guerrero, que como ustedes saben acaba de tener un reconocimiento internacional, uno de varios, entre otras que ha tenido, por su conocimiento y por su dedicación y por su interés y por su desvelo con los temas de la convivencia y con los temas de la paz, el creador de Valle en Paz. Entonces uno como secretario de gobierno, tener la oportunidad de tener de jefe y a una persona con ese interés y con esa dedicación, pues es muy motivante. Sigamos, pasemos al tema político. Te va a dar el aval el Partido Conservador, y si es el Partido Conservador para la alcaldía de Cali, claro. ¿Qué pasa con Santiago Castro entonces? ¿Él va a ir con otro aval o el Partido Conservador piensa dar dos avales? Bueno, yo siempre he pertenecido al Partido Conservador, nunca he apostillado, nunca he negado esa pertenencia, me siento identificado por muchas razones con ese partido y por supuesto que aspiro a tener ese aval en el entendido que una aspiración a la alcaldía de Cali es una confluencia de muchas voluntades políticas y de muchos sectores. Aquí desde hace muchos años está clarísimo que un solo partido jamás podrá lograr la alcaldía de Cali. En ese sentido, además, creo que construir una propuesta de ciudad depende también de vincular muchos otros sectores, pero por supuesto que aspiro a poder contar con ese aval. ¿Qué vaya a pasar con el doctor Castro? Pues eso sí, mi querido Poncho, es algo que habría que preguntarle a él. Yo la verdad no puedo hablar por él. Pero pregunto, ¿podría dar la posibilidad de que el partido avalara a los dos? Pues hasta donde yo tengo entendido, pues por lo menos nunca se ha hecho de esa manera, porque pues eso sería como oficializar una división de un partido y pues los partidos divididos nunca logran absolutamente ningún resultado positivo. Yo creo que lo que debería de buscar más bien el partido es aglutinar la unidad del partido en torno de la candidatura que pueda ser más viable. Ya fuiste una vez candidato a la gobernación. ¿Hay alguna diferencia en las dos campañas? ¿O de pronto, si ves que no hay mayor posibilidad en la gobernación, de pronto te irías a la gobernación en vez de a la alcaldía? A ver, hay ¿Te fue bien esa vez, no? Sí, me fue bien, esa fue mi primera incursión en la política, digamos, estamos hablando de hace 11 años. Yo la verdad era, yo creo que bastante desconocido en ese momento, en el Valle del Cauca más todavía, pues yo venía de ser secretario de Educación y de secretario de Gobierno, pero había estado 3 años por fuera en la embajada de la OEA en Washington, entonces me había estado un poco alejado, de modo que tuve esa dificultad. Sin embargo, pues bueno, se sacó una votación importante en ese momento. Ahora pues yo vengo de estar más de 6 años recorriendo Cali, trabajando Cali. Yo fui candidato a la Cámara en el 2010, saqué la mayor votación para la Cámara aquí en la ciudad de Cali, saqué 18.000 votos. Posteriormente a eso acompañé en su campaña a Rodrigo Guerrero y a Weimar Delgado. Eso también me permitió obviamente volver a recorrer la ciudad y estar con ellos. Luego, cuando gana Rodrigo Guerrero, me pide que lo acompañe a la alcaldía. Fui durante 2 años y medio su secretario de gobierno y eso también, pues como es apenas natural de quien es secretario de gobierno, implica estar todos los días. A ver, te interrumpo para hacerte una última pregunta. ¿Cuál es tu principal respaldo en este momento político? ¿De qué? ¿De quién? ¿Germán Villegas está ahí, no? Yo creo que es muy temprano para eso, Poncho. Estamos a 1 año de elecciones, todavía falta. Pero en este momento no tienes concretamente un respaldo de algún movimiento. Yo tengo amigos y tengo personas que me están apoyando, pero no quisiera en este momento poner todas las cartas sobre la mesa. Yo creo que estratégicamente no es el momento. No es el momento. Si te pregunto si Germán Villegas está entre esos respaldos o no
es imprudente. Pues no he hablado recientemente con el doctor Villegas. Lo que sí le puedo decir de hace unos 2 años, cuando él estaba aspirando nuevamente al Congreso de la República y se decía que yo me iba a retirar de la administración del doctor Guerrero para aspirar también al Congreso, me dijo él un día: si usted no se retira para aspirar al Congreso y aspira a la alcaldía de Cali, cuente con que yo lo voy a apoyar. De eso hace 2 años, tengo que volver a hablar con él. Espere que vuelva a hablar con él y le contaré. Bueno, no quería oír eso. Te agradezco mucho la entrevista, muy importante todo lo que has planteado para tus aspiraciones políticas y para concretamente a la alcaldía de Cali para las elecciones de 1 año, falta exactamente 1 año, en octubre del año entrante. Eso pasa rapidito. Muy buenas noches y sigan con la doctora Ángela. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Carlos José Holguín para la alcaldía de Cali. Carlos José, pues ya en esta parte, cuéntanos qué le estás ofreciendo tú a los caleños y las caleñas para que voten por ti. Bueno, pues es un programa bastante amplio porque los temas de la ciudad son de una gran complejidad y una gran amplitud. Obviamente que vamos a ir también concretando en el tiempo de la campaña esas propuestas y esos programas. Pero hay 3 temas que creo que son fundamentales. El primero es el tema de generación de ingresos para la gente. O sea, buena parte de los problemas que tenemos en la ciudad, pasando por los temas, por supuesto, de seguridad, del raponazo, del atraco, del robo, de esta cantidad de muchachos menores de edad que se vuelven fácilmente presas de bandas criminales y los utilizan para crímenes hasta de sicariato, es por esa falta de oportunidades. Nosotros tuvimos la oportunidad en la Secretaría de Gobierno de adelantar un programa que creo que ha tenido éxito, pero que hay que masificarlo mucho más, que es el trabajo con los jóvenes de alto riesgo en su mismo entorno y con ellos mismos, no llevándoles un contratista, un operador, una ONG internacional a que les diga qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer, sino creyendo en ellos mismos. Muchos de estos muchachos son verdaderos emprendedores. Muchos de esos muchachos son verdaderos artistas, son increíbles deportistas, son personas con unas habilidades manuales impresionantes. Hay que creer en ellos y hay que contratar con ellos. Entonces, ese tema es un tema prioritario, es el tema de generación de ingresos. Lo segundo es el tema de la seguridad y la convivencia. Yo he dicho, lo que hicimos hasta el momento en la alcaldía de Rodrigo Guerrero, y que todavía falta 1 año, es prácticamente organizar la casa en muchos aspectos, entre ellos en la seguridad. ¿Cómo podíamos aspirar a tener mejor seguridad y convivencia en la ciudad cuando la policía no tenía movilidad, no tenía plata para el combustible, tenía unas motos vetustas todas dañadas? Bueno, ya esos temas los hemos empezado a poner en orden. Lo que viene es el tema grueso, el tema de seguridad. Tener, por ejemplo, en Cali, una central de inteligencia que haga permanentemente seguimiento, que haga permanentemente análisis de información, que coordine entre las diferentes entidades, que esté monitoreando, que tengamos una central de monitoreo de cámaras. Vamos a tener cerca de 1000 cámaras ya instaladas en la ciudad, pero ¿cómo se está monitoreando? ¿Cómo está la redacción? Eso requiere una central para eso que hoy por hoy no tiene Cali. Prácticamente ninguna ciudad, Medellín tiene algo parecido. Aquí tenemos que ser mucho más ambiciosos en el tema de seguridad, pero a gran escala. No puede ser que si el mayor problema que tenemos es el de menores infractores y que son la cantera para las grandes bandas criminales como está sucediendo, lo único que tengamos para atender a esos muchachos es lo que sucede en Valle del Lili, que van de paseo, que se van cuando quieran, que hacen a cada rato escaramuzas allá no, tenemos que tener algo serio, organizado, que permita diferenciar además entre quienes son delincuentes ya de grado extremo a unos que son apenas quienes están iniciando y los podemos recuperar. Ese centro de formación y de recuperación de menores infractores es una necesidad clave para la ciudad. Pues me parece muy importante, Carlos José, pues espero que tengas muchísima suerte en tu campaña. No te olvides que mucho de lo que tiene que ver con la inseguridad está concentrado en ese cerro,
en el Cerro de la Bandera. Y yo pienso que si uno tiene un modelo para desarrollar, para darle vivienda y para darle posibilidades a estas personas, ese modelo se puede replicar y seguramente con ese modelo tú logras también bajar un poquito la inseguridad. El tema de violencia es un tema de una gran complejidad, es multicausal, tiene múltiples dimensiones, tiene diferentes formas de expresión, tiene también muchas formas de tratamiento y por eso el tema de ciudad tiene que ser un tema donde todas las acciones que se vayan a hacer, hasta lo del Cerro de la Bandera que tú muy acertadamente mencionas, tenga como objetivo ese mejoramiento en la seguridad. Si eso lo enfocamos de esa manera, el tema de las ciclorrutas, por ejemplo, tiene que tener también una perspectiva de mejoramiento de la seguridad en el espacio público, que es otro de los problemas graves que tenemos, porque si hay abandono de espacios públicos, hay problemas de inseguridad. El tema de la iluminación, lo comenzamos a hacer. ¿Cómo podríamos querer tener seguridad en los parques, en las playas, en las zonas verdes cuando estaban totalmente oscuras? Ya empezamos a iluminarlos, pero hay que iluminar bien toda la ciudad, no solamente los parques y las zonas verdes. Y la violencia intrafamiliar. No hay que olvidarse de esa parte, porque en realidad los feminicidios son verdaderamente algo terrible, terrible en la ciudad de Cali y terrible en todo Colombia, pero es algo que no se le ha puesto mucha atención, la cantidad de mujeres que están matando diariamente. Así es, Ángela, y por supuesto que esa es una de las prioridades, el tema de comisarías de familia. No es posible que Cali no tenga hoy por hoy, las tuvo hace 10 años, hoy no las tiene comisarías de familia permanentes, cuando los problemas conyugales de violencia intrafamiliar son después de las 6 de la tarde. Eso es cierto y además siempre en las comisarías de familia lo que le dicen a la mujer, vaya y me trae una orden. Y entonces, claro, cuando ella le lleva la orden al marido que la está golpeando, la golpea más. Entonces, prácticamente no hay un seguimiento de verdad para esa parte de la violencia contra las mujeres. Así es. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho, Carlos José. Muchas gracias por habernos tenido en este tu sede y te deseamos muchísima suerte. Bienvenida todas las veces que quiera, Ángela. Como lo decíamos al comienzo de la entrevista, fuera de micrófonos, usted ha estado en esta casa desde hace muchos años y espero que siga estando aquí. Muchísimas gracias, de verdad que la conozco y de verdad que bueno, hay muchas cosas que recordar. Muchísima suerte. Muchas gracias. Y a ustedes muy buenas noches y continúen en su canal Telepacífico. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.